Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del humano. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Están los marrones de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La juventud comunista estamos a la defensiva, y estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa, los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo, y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Martes 4 de junio de 2013. Son las 11:34 de la noche. Y este es el programa número 31 de Iskra Radio. Hoy hablamos de empleo. Hablando de empleo, tocaremos un poquito el tema de la situación actual del mercado laboral. Luego más adelante hablaremos también del paro y luego hablaremos también de las alternativas a esta situación actual. Además haremos una llamada a los compañeros que están encerrados en el hospital clínico, que nos contarán un poquito qué está pasando con la huelga de la limpieza. Y aparte de eso, tendremos el Facebook, Twitter, Hollywood contra el comunismo, la redacción y todo esto y mucho más en el programa de hoy, de Iskra Radio. Comienza ahora. Los espectadores preguntan, lo que está ahí, señor Cañamero, menos cuento y que se dedique a trabajar. También decía uno que cuántas posesiones tiene usted. Pues yo le explico, es decir, que me he hecho trabajar. Mira, yo empecé a trabajar con 8 años. No he estado nunca en ninguna escuela, en ningún colegio. No tengo ninguna titulación de nada. Igual soy un poco catedrático en remolacha, en algodón, en garbanzo, en fresa, eso sí entiendo. Pero en lo demás no tengo mucho. Yo empecé a trabajar con 8 años, ganando 30 pesetas. Y además digo el cortijo de los Olivillos, entre Puebla del Río y la Isla Mayor. Desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. De sol a sol trabajando por 30 pesetas. Yo tengo una familia de 11 hermanos. Mi
Mi padre era jornalero, mi madre jornalera, y todos empezamos a trabajar con una edad muy pequeña, ninguno hemos podido ir a la escuela, todos hemos estado trabajando. Y me casé muy joven, con 20 años, y me dediqué a la vida política y a la vida sindical cuando tenía 16, 17 años. He estado detenido muchas veces, he estado detenido con la dictadura, con Franco, ya estaba muerto, en el año 76 fue la primera que me detuvieron. Estuve también detenido con Carlos Sotelo, estuve con Suárez, estuve con Felipe González, he estado con el Aznar y seguramente con Zapatero también, y el Rajoy espero que no me meta en la cárcel, pero bueno. Y la verdad que he estado con todos los gobiernos, pero, repito, nunca le he hecho un mal a nadie en ese sentido. Es por mis ideas y por mi acción, y defiendo eso siempre. Harto de la desinformación. Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Empezamos el programa con Cañamero y está hablando un poquito de su experiencia laboral y su experiencia familiar. Así que vamos a lanzar un poquito toda esta idea del mundo laboral y vamos a llevarlo a lo cotidiano en el programa de hoy. Como he dicho, que hablaremos de empleo y tocaremos el tema primero hacia lo general, ¿no? Hacia la situación actual, un poquito hablando de qué está pasando a día de hoy. Luego ejemplificaremos en algunas luchas que estamos viendo a día de hoy, como la de HP o la de las trabajadoras de la limpieza en el hospital. Y luego continuaremos desglosando un poquito y esmigando el tema del paro. Hablaremos del paro, de este ejército de reserva de la población que no tiene empleo. Y ya un poco para acabar, buscaremos esas alternativas, esas propuestas nuevas que hay hacia este problema del paro. Más adelante llamaremos a José Luis, que está encerrado, como hemos dicho antes, en el clínico. Es en el mundo de la limpieza, que está ahora en lucha. Nos contará un poquito las luchas que están pasando ahora. Y bueno, luego acabaremos el programa con una sección estrella nueva, que es musical, con un nuevo programa, que sabéis que estamos sacando un nuevo grupo de música, y bueno, con las películas estas de Hollywood, la redacción y todas estas cosas que estamos lanzando siempre. Y antes, recordaros nuestra página web, que es iskraradio.tk, que nos podéis seguir en Facebook en Iskra Radio, en Twitter en @iskraradio, y que hoy estamos usando el hashtag IskraEmpleo. Y que si queréis llamar y preguntar o participar en el debate, podéis hacerlo en el 976-525645, perdón, 976-525645. Indépendant, quoi qu'il arrive, y'a que des enfoirés. Moi c'est Joey, Colbio, quoi qu'il arrive, t'inquiète, on est là pour foutre ça, sans souci. Si tienes algún problema en tu curro y necesitas asesoría laboral, puedes escribirnos a iskraradio@juventudes.org y nuestros abogados laboralistas intentarán ayudarte. Iskra y la UJC con los derechos de la clase trabajadora. Y con la clase trabajadora estamos aquí también presente ahora mismo. Vamos a presentar ya a los compañeros que tenemos por aquí. A la primera, aquí a mi izquierda, tengo a Sara, que la conoceréis ya de alguna vez, es de las Juventudes Comunistas. Hola, Sara. Hola, buenas noches. A su lado está Fernando Ibáñez, que es responsable de empleo de la Federación de Industria y Comisiones Obreras en Aragón. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Y aquí enfrente mío está Iván Moreno, que es un compañero del Partido Comunista. Buenas noches, Iván. Hola, ¿qué tal, camaradas? Buenas noches. Bueno, vamos a empezar el tema un poquito hablando de lo general, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la situación actual del mundo laboral aquí en España y también en Aragón. Así un poco para empezar, vamos a empezar por lo abstracto. ¿En qué situación nos encontramos a día de hoy en el mundo laboral? Yo, Fernando, empiezo. Pues a nivel general la situación en el mundo laboral es mala. Es mala, pero no por ello la que se preveía después de la reforma laboral aprobada hace poco más de un año. Ya para aquel entonces decíamos que lo que iba a traer esa reforma laboral no iba a ser más que una suma de conflictos laborales, una conflictividad social llegada casi al extremo, en el que por un lado la parte que tiene el poder, el empresariado, con las nuevas armas que le ha dado el gobierno,
pues va por todo, va por todos los derechos, va a conquistar, intenta ganar esta lucha de clases. Hablabas de la reforma laboral y hablabas un poquito que como que es una causa, en cierto modo podríamos ver de esta situación, o la situación actual es una causa de esa. Yo creo que la reforma laboral es una herramienta para llegar a la situación en la que estamos. La situación en la que estamos no es un accidente, no es un daño colateral para intentar mejorar déficit o cuestiones financieras, no, es la situación actual, es el objetivo. El objetivo era crear una clase obrera precaria, una clase obrera que tenga que aceptar cualquier tipo de circunstancia para poder trabajar, y es a donde hemos llegado, ¿no? Estamos llegando a eso, intentamos luchar en lo concreto, en las fábricas, en los centros de trabajo, las huelgas que hay en estos momentos convocadas, la huelga de las trabajadoras de la limpieza o la huelga de HP, son huelgas convocadas por los sindicatos intentamos estar ahí, pero claro, cada vez es más difícil. Situación actual precaria en la que se nos está lanzando un poquito a los trabajos, esto es un poco basura. Sería la situación actual, ¿no, Iván? Sí, bueno, evidentemente no le puedo llevar a la contraria nada de lo que ha dicho Fernando, simplemente puntualizar, la situación es mala, evidentemente, y quien diga lo contrario solamente puede ser tres cosas, puede ser o un canalla, o un irresponsable, o un imbécil. Un canalla, porque si dice lo que la situación está mejorando o que es buena, es porque, como decía Fernando, es parte de ese plan que está llevando la clase trabajadora, donde nos está llevando. Un irresponsable, porque si no es parte de ese plan, no está haciendo nada para mejorar esa situación. O un imbécil que no se entera de nada, no se entera de lo que realmente está pasando. Ahora, habrá que ver cuando sale Rajoy o cuando sale cualquiera de los ministros a decir que la situación está mejorando, en cuál de estos tres términos se coloca, si es un canalla, un irresponsable o un imbécil. Queda una pregunta en el aire. Y Sara, tú, desde el punto de vista más juvenil. Sí, pues centrarnos un poco en el ámbito de la juventud, pues bueno, si la situación es mala en general, pues la juventud puede que esté todavía peor. Ya sabemos que hay unas cifras de paro altísimas en el ámbito juvenil, a pesar de que los jóvenes de hoy en día, como se suele decir, sean la generación más formada de la historia de España, ¿no? Y bueno, se supone que el gobierno está tomando unas medidas para favorecer la contratación de los jóvenes, para que la juventud no esté masivamente en el paro, pero claro, estas nuevas formas de contratación no son más que, una vez más, pues más precariedad laboral. Llevan a tener todavía menos derechos, se basan muchas veces en bonificaciones para los empresarios como si fueran los que más sufren, y hay otras medidas que se han ido tomando en estos últimos años, como el retraso en la edad de jubilación, que tampoco favorece evidentemente el empleo juvenil. Toda esta situación hace que la juventud tenga que emigrar. Para la juventud española de la inmigración puede sonar algo novedoso, pero el capitalismo lleva muchos años aprovechándose y causando la emigración, y ahora pues lo estamos viendo en primera persona también la juventud que vive aquí en España. Según un informe oficial que presentó la Secretaria General de Migración e Inmigración, en el 2011 se fueron de España 53.000 personas, la mayoría evidentemente jóvenes, y viendo cómo ha ido siguiendo un poco la situación en los años siguientes, pues nos podemos esperar que en lugar de 53.000 pues hayan sido todavía más los que se hayan ido en este último periodo. Desgraciadamente, la gente que se va de España, la gente joven que se va a Alemania u otros países europeos, lo que se va a encontrar es, en muchos casos, todavía precariedad laboral y demás empleos sin derechos, con unos sueldos ridículos, y una vez más, pues la juventud también tiene que parecer el capitalismo pues ahí a donde vaya. Y de momento hasta aquí, luego seguimos hablando. Y continuamos con una idea que lanzaba Fernando, más interesante, que era esa herramienta para precarizar a los jóvenes. Es la reforma laboral, ¿no? Iván, estás sintiendo con la cabeza. Cuéntame un poquito esa reforma laboral. Bueno, pues los estragos que ha ido haciendo la reforma laboral en este último año ya las hemos visto, y esto ha sido un inicio, ¿vale? Yo aquí tengo unos datos que me gustaría aportar. Adelante. Creo que sabemos que el próximo 8 de julio, ¿vale? Todos aquellos convenios colectivos que no han sido renovados desde
desde que se firmó la última reforma laboral, decaen, ¿vale? Eso, a nivel práctico, quiere decir que el mismo 8 de julio, 45 convenios solamente en Aragón dejarán de estar en vigor, ¿vale? Esto afecta a casi 25.000 trabajadores y trabajadoras en Aragón. Y tenemos que tener en cuenta que esta es la primera tanda. Luego hay otra de 25 convenios más que caducan el día 31 de diciembre, que además este 31 de diciembre tiene dos convenios importantes en nuestra región, como es el de hostelería de Zaragoza y el de transporte de mercancías, que deja sin regulación a otras 47.000 personas más. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? A grandes rasgos, a ver, cosas importantes. Que a partir de esa fecha, cualquier trabajador que sea contratado para uno de estos 70 convenios, a partir de ahora, podría pasar a cobrar el salario mínimo interprofesional. Mientras lo tengamos. ¿Vale? Hemos visto las declaraciones que ha hecho últimamente el gobernador del Banco de España, que de momento el gobierno las ha desechado hasta que se lo diga a alguien con más autoridad que el gobernador del Banco de España. ¿Cuáles eran esas recomendaciones? Que era para determinados sectores, entre el que estaban el de los jóvenes, o para dos de larga duración, eliminar el salario mínimo interprofesional. O sea, pues trabajar una jornada completa por 300, 400 euros. Esa sería una de las medidas. Pero luego tenemos otras cosas que también afectan a todas las personas que ya están trabajando en esos sectores, como podría ser, por ejemplo, que aquellos trabajadores que perciben la compensación por incapacidad, cuando cogemos la baja, que cobran el salario al 100%, según cómo se interprete esa nueva norma, podrían pasar a perder ese derecho. ¿De acuerdo? Todos los derechos que nos están disfrutando en el momento de la caducidad del convenio podrían ser eliminados, ¿vale? Esto, aparte de ser técnicamente o prácticamente un problema serio, no es más que una pieza más de ese plan del que hablaba tanto Fernando como yo y Sara antes, de precarizar y de destruir lo que es la unidad, o sea, la clase trabajadora, porque se está destruyendo lo que es la negociación colectiva. ¿De acuerdo? Ya la negociación pasa a ser del trabajador hacia la empresa directamente y no es en igualdad de condiciones, evidentemente. O sea que antes, en la antigua reforma, en el antiguo convenio que había antes, se negociaba colectivamente y ahora Claro. es de forma individual, ¿no? Claro, no, bueno, a ver, es que no lo he explicado del todo bien. Anteriormente a la reforma laboral, los convenios, cuando finalizaban y no había una negociación para firmar otro convenio nuevo, ese convenio seguía en vigor hasta la firma de ese nuevo convenio. Ahora eso que se viene a llamar ultraactividad desaparece, por lo tanto los trabajadores y las trabajadoras quedan completamente desprotegidos y pues eso, en negociación de tú a tú con empresas que pueden ser la frutería de la esquina o una de las mayores multinacionales del mundo, contra la que tiene que negociar un trabajador, cosa que es prácticamente imposible. Y en el sector industrial esta nueva reforma laboral también está teniendo algo de impacto. Sí, por supuesto, es de los sectores donde mayor impacto está teniendo la reforma laboral. Ya no es solo el hecho de la autoactividad, que es, yo creo que es lo más grave, porque la negociación colectiva es en aquello en lo que se basa los fundamentos principales de la lucha obrera, sino en cientos de... O sea, la reforma laboral es algo más allá que... O sea, la anterior reforma laboral es mucho más allá que solo eliminar la ultraactividad, sino estamos hablando de valores de contratación, estamos hablando de sistemas de cotización, estamos hablando del tema, como ha dicho mi compañero, de las ITs, de las incapacidades temporales. Es todo un compendio, vamos, yo no sabría con qué quedarme de todo esto. A mí, cambiando un poco el tercer y me arrogo el derecho, hoy tenemos que hablar de los datos del paro de mayo. Como sabéis, han salido hoy y ahí supuestamente, vamos a confiar un poco en aquellas personas que dan los datos, hay más trabajadores en activo, trabajadores y trabajadoras con empleo que el mes pasado. Yo aquí, a todas esas personas que creen aquí, que ven brotes verdes, que ven que dicen que la reforma laboral está teniendo su efecto, que se está creando empleo, que son no sé cuántas familias que parece que van a salir a la luz, pues yo les digo que menuda melonada se acaban de cascar en el mes de mayo,
porque yo lo que deberíamos de empezar es a definir bien qué es empleo, ¿no? Hasta hace poco, cuando había unos mínimos, muy mínimos derechos, pues el empleo estaba claro que estaba ligado a esos derechos. Cuando ya no se tienen esos derechos, uno de ellos, pues, por ejemplo, la propuesta del Banco de España o otras cosas, ¿no? que hacer un compendio pues sería largo. Cuando no hay derechos, hablar de empleo pues es hablar un poco de algo etéreo. ¿Y quién puede ser el garante de esos derechos? El garante de los derechos siempre es aquella persona que tiene que disfrutarlos. Es decir, los garantes de los derechos es la clase trabajadora. Y si la clase trabajadora no se organiza, pues los derechos se pierden, ¿vale? Ahora bien, ahora habría que ver cómo se organiza la clase trabajadora, en qué ámbitos, etcétera, etcétera. Está claro que los sindicatos, la lucha sindical, tiene que ser garante, y en ocasiones no se es todo lo diligente que se ve. Y yo aquí lo digo y no me escondo, ¿vale? Pero no solo eso. Los derechos también se conquistan en la calle, o se deben de conquistar en la calle, se deben de luchar en las instituciones, se deben de luchar en los centros de trabajo. Los sindicatos no tenemos el monopolio de garantizar derechos, ¿vale? Los trabajadores turcos hoy en día en las barricadas están intentando defender sus derechos, los trabajadores griegos lo hacen constantemente, y en España pues igual llega el momento de que nos planteemos que los derechos no se defienden solos. Hablabas del sindicalismo y hablabas del sindicato como garante o no de los derechos, pero encontramos que el sindicato a veces aparece y no aparece. Por ejemplo, en el mundo de la juventud, el sindicalismo. Sara, tú que estás más en el mundo de la juventud, ¿cómo lo verías? Pues sí, también en el tema sindical podemos hablar en concreto del ámbito juvenil, porque vamos a ver, también mucha gente joven vemos hoy en día que pues no tiene ningún interés en estar en un sindicato, que critica también al sindicato. Quiere decir que ciertas críticas al sindicato se las ha ganado, ¿vale? Si yo también soy afiliada a comisiones obreras y lo reconozco, pero claro, habrá que ver quién se ha dedicado sistemáticamente a criticar a los sindicatos desde los medios de comunicación, porque quien ha hecho eso lo ha hecho con el objetivo de que los sindicatos dejen de existir para que la clase trabajadora esté completamente indefensa y pase lo que decía antes Iván, que cada trabajador o trabajadora tenga que negociar con la gran multinacional, que a ver quién sale ganando ahí, ¿no? Entonces, el sindicato lo que tiene que entender de una vez es que tiene que ser una herramienta útil también para la juventud, y para conseguir eso el sindicato tiene que tener un modelo que le sirva a la juventud, un modelo en el que la juventud tenga un espacio en el que estar. ¿Qué ocurre ahora en el sindicato? Que hay federaciones. Ya bien, si yo soy una persona joven que cambio de trabajo cada 2 o 3 meses o estoy en el paro, ¿a qué federación voy? Pues no tengo un espacio en el que trabajar, sino se potencian las secretarías de juventud. Y también en el sindicato, por la experiencia que yo tengo, se presta mucha más atención a los que son delegados de personal y delegados sindicales que al simple, digamos, entre comillas, afiliado de base, ¿no? Pero claro, ¿qué persona joven hoy en día tiene la oportunidad de ser delegada de personal o delegada sindical en algún sitio? Pero si estamos, insisto, o en el paro o cambiando de trabajo cada 3 meses. Hay un modelo sindical que para una parte de la clase trabajadora sigue siendo útil, hay que seguir utilizándolo, pero para la juventud hace falta algo específico que sea de verdad útil para la juventud. Y si el sindicato no quiere ponerse manos a la obra en esta tarea, lo que conseguirá es desaparecer dentro de unos años, ¿vale? Porque si en el sindicato de medias de los 50 años, pues ya me diréis qué futuro tiene. Y además lo que conseguiremos será una sociedad en la que la juventud está completamente desinformada, no está para nada formada para enfrentarse al mundo laboral al que quiere ingresar. Mundo laboral que se puede ver en 2 realidades. Una es trabajando y otra estando en el paro. Economía marxista. Ejército de reserva. Así es como Marx denominó a la parte de la clase trabajadora que se ve excluida del acceso a un puesto de trabajo, es decir, las y los parados. Pero, ¿es una excepción en el desarrollo del capitalismo? Haciendo un repaso histórico podemos ver que no es sino todo lo contrario. En toda economía capitalista existe paro, sea no en un momento de crisis, ya que en periodos de crecimiento económico existe lo que se denomina como paro estructural, que no es otra cosa que la tasa de obreros sin trabajo que el capitalismo necesita para que la economía fluya adecuadamente.
Por ejemplo, en España, la tasa de paro estructural se situaba en el 11,3%, en un momento de crecimiento económico como fue el año 2003. Pero dados los últimos cambios en la economía española, la tasa de paro estructural se situaría en estos momentos en el 18%, según los últimos estudios. Es decir, que incluso si la economía española se recuperase hoy por arte de magia, no podría bajar del 18% de paro. Pero, ¿cuál es el motivo por el que se desarrolla el ejército de reserva? Según los economistas liberales, los altos salarios desincentivan a las empresas a contratar toda la fuerza de trabajo que podrían llegar a contratar, y eso es lo que provoca el desempleo. Dentro de esta lógica, se explica que el Banco de España haya recomendado recientemente trabajar por precios inferiores a los del salario mínimo interprofesional. También bajo esta lógica, en los manuales de economía aplicada de las facultades de economía, se llega a afirmar que la causa del desempleo es la existencia de sindicatos, que hacen elevar el precio de los salarios provocando distorsiones en el mercado que se traducen en el paro. Para Marx, sin embargo, el motivo de la existencia de aquel ejército de reserva es que supone una necesidad de los capitalistas. Contar con los parados es fundamental para el crecimiento económico capitalista. Por un lado, los trabajadores en activo se verán obligados a empeorar o mantener en la precariedad sus puestos de trabajo bajo la amenaza de perder el curro, y que su puesto lo ocupe alguno de los millones de parados. Por otro lado, asegura el capital una reserva de trabajadores que pueden ocupar nuevos trabajos en caso de que mejore el ciclo económico. Pero claro está que el ejército de reserva, ni siquiera en situación de crecimiento económico, llega a vaciarse, dado que en caso de que mejore el ciclo, tras un inicial incremento de los puestos de trabajo, permite aumentar la inversión tecnológica en las empresas, reduciendo el número de trabajadores que hace falta para producir la misma o incluso una mayor cantidad de mercancía, situándose de nuevo en la tasa de paro estructural. Esto explica el por qué bajo el sistema capitalista es imposible alcanzar el pleno empleo y erradicar el paro, y por lo que cualquier alternativa a las políticas actuales contra el paro será ineficaz a no ser que sea netamente anticapitalista, rompiendo con las lógicas del libre mercado. ¿Y por qué tanto paro? Tenemos 6,5 millones de parados, bueno, o de registrados en el paro. ¿Por qué encontramos este número tan alto de paro en España? Pues, como ya he comentado, porque se quiere. O sea, y lo digo lanzando mi dedo acusador. Quien hace las políticas que quieren que haya paro. Me explico. Que nadie se piense que el desempleo, que haya trabajo o no haya trabajo, los derechos, nuestras capacidades sociales para hacer cosas, la educación, que todas esas cosas aparecen o desaparecen porque sí, de la nada, no. Todo eso viene influenciado por políticas que deciden los que tienen el poder, ¿no? Entonces, si en estos momentos hay desempleo, hay un nivel de más de 6 millones de parados, es porque ahí se han hecho las políticas que nos han ayudado a eso. ¿Y por qué les beneficia que haya tanto parado? Lo primero está claro porque un ejército de parados tira hacia atrás de las condiciones laborales de los demás. Hay una estrategia clara y bien definida para, a ver cómo me sale la palabra, asiatizar España. A ver si entiendes. El capitalismo europeo, capitalismo mundial, pero sobre todo su vertiente europea, ¿vale?, vivía de las condiciones laborales que había en su entorno, es decir, de países asiáticos, sudamericanos, etcétera, etcétera, en los cuales nos producían, ¿vale?, y después esos productos eran vendidos pues a Estados Unidos, a Japón, incluso dentro del propio mercado. Ahora que bien, se han dado unos cambios dentro de esos países que nos hacían cosas. En Latinoamérica es todo el proceso de construcción del socialismo, o en China el crecimiento económico, y no solo China, si estamos hablando de toda Asia, que hace que en esos sitios, ¿vale?, las empresas pues ya no resulte pues tan beneficioso, ¿no?, el producir ahí. ¿Qué pasa? Pues que ahora el capitalismo europeo, que es igual de salvaje que el capitalismo que siempre es salvaje, depende de dónde venga, ha decidido que el sur de Europa sea los lugares donde van a producir sus productos, claro, con el mismo ratio de beneficios que hacía antes, ¿no? Y para eso se necesita 6 millones y pico de parados para tirar de esas condiciones laborales, está claro. Y favorecer una explotación entre estados, ¿no? Yo creo que el capitalismo no entiende de países. Yo ahí, la verdad, no hablaría de que los alemanes nos hacen o a los pobres del sur o los... no sé, que no. Al final quien se beneficia
Resol, se beneficia Telefónica, se beneficia grandes empresas españolas, porque además el accionariado real que hay detrás de estas grandes empresas no tiene patria. O sea, el capitalismo no tiene patria, y yo creo que los trabajadores y trabajadoras tampoco deberíamos de tener mucho afín al terreno, ¿no? El paro y la destrucción de empleo que está pasando a día de hoy también en Zaragoza, en empresas como por ejemplo Huesito Ateca, la Kimberly en Calatayud, y bueno, vemos también ejemplos aquí como la HP, ¿no? Que también estamos viendo, tenemos problemas en destrucción de empleo. Iván está en la HP, así que él nos puede contar un poco la realidad que está sucediendo. Sí, además los ejemplos que has nombrado, bueno, punto primero, completamente de acuerdo con Fernando, me parece que no le voy a dar la contraria en toda la noche. Los ejemplos que has nombrado yo creo que sirven muy bien para explicar el modelo que se está siguiendo, ¿de acuerdo? Y a dónde nos están llevando. Hemos oído todos lo del país de camareros, ¿de acuerdo? Los servicios. Primero lo que han hecho ha sido desmantelar toda la industria que tenemos en el territorio. Aquí tenemos, por ejemplo, ese ejemplo de Ateca, de la fábrica de hueso, de Kraft. Es una fábrica que lleva en Ateca más de 100 años, ¿de acuerdo? De la industria agroalimentaria, y que ha fortalecido esa comarca durante muchísimo tiempo, y ahora se la han llevado. Pero hay un dato que no es tan conocido. Ateca tiene otra gran empresa que ha sido creada hace poquito tiempo, ¿vale? Esta empresa se llama GSS Line. Hace 2-3 años, no sé la fecha exacta, hubo unas elecciones municipales en las que el candidato del Partido Popular prometió que se iba a llevar una gran empresa en caso de salir alcalde. Y así fue. Salió alcalde y llevó a esta empresa que es de telemarketing, ¿de acuerdo? De teleoperadores. Evidentemente no voy a denostar a los teleoperadores, yo soy uno de ellos, y es gente formada y profesional. Pero lo que ha hecho este alcalde ha sido cambiar un modelo productivo de la industria agroalimentaria por un modelo del servicio. No son camareros, pero son teleoperadores, que lo podemos poner más o menos parecido. Y lo ha hecho voluntariamente. O sea, no quiero decir que el alcalde del PP ha cerrado la fábrica de hueso, pero ha influido en cambiar ese modelo productivo en la región. Ahora bien, como decía antes en mi primera intervención, es un canalla porque lo ha hecho aposta, es un irresponsable porque no, o es un imbécil porque no se ha dado cuenta, eso ya que lo juzguen otros. Ese es el primer paso, que es desmantelar la industria y cambiar ese modelo de un modelo en el que nos podemos autoabastecer a un modelo en el que solamente servimos a otros, ¿de acuerdo? Que deberían de ser compatibles, pero no nos están llevando allí. Luego la segunda parte es la destrucción de la influencia de lo público en la clase trabajadora. Ahí tenemos a las compañeras y a los compañeros de las limpiezas en el sector sanitario. Aquí se está precarizando el trabajo, no se les están dando las condiciones que se le tienen que dar, se les está explotando. Pero hay otro punto importante también, es que con esta acción que están llevando en contra de las compañeras y los compañeros de limpieza, lo que pretenden hacer también es demostrar que la gestión pública no vale. De hecho, el consejero Oliván de Sanidad está demostrando que su gestión es pésima. O sea, cuando ayer veía las declaraciones en las que decía que un consejero del gobierno de Aragón no se puede poner ni de parte de los trabajadores ni de parte de la empresa, se me caía el alma a los pies. O sea, el consejero del gobierno diciendo que no se puede poner del lado de los ciudadanos a los que representa, enfrente de las empresas. Ese es otro motivo por el que están haciendo estas cosas. Y ya por último, una vez ya hemos acabado con la autosuficiencia, al acabar con la industria, y hemos acabado con la capacidad con la gestión pública, ya nos queda lo último, que es el tema de HP. HP es principalmente, trabajan allí el sector informático, ¿vale? Trabajamos también en el sector de contact center y demás, pero principalmente son informáticos. Y es un sector que hasta hace unos pocos años era un sector con unas condiciones laborales mejores que la media, sobre todo que la media del sector servicios. Ahora, como ya tenemos con los dos pasos previos ese ejército de reserva que da la presión a los trabajadores con mejores condiciones, lo que se está haciendo es reducir las condiciones de los trabajadores, y solamente tienen dos opciones: o aceptas lo que te da la empresa o
te vas a la calle porque tengo 2.700.000 en la calle esperando para ocupar tu puesto de trabajo. Aquí sí que quiero poner el punto de vista optimista, porque la verdad es que los compañeros y las compañeras de HP están haciendo un gran trabajo y creo que sí que pueden ser una china importante en el zapato de este tipo de políticas. Un pequeño análisis de la situación del paro en el mundo industrial, en el mundo más de servicios, y ya iremos a Sara. Sara, el paro en el ambiente juvenil. Bueno, como ya sabe todo el mundo, pues el paro juvenil no creo que exista ahora hasta el 57%, en fin, una burrada, ¿vale? Resumiendo. Y si hablamos de paro juvenil, no hablamos tanto de gente joven que le echan de la empresa, sino directamente de gente joven que no llega a encontrar ningún trabajo, ¿no? Antes nos decían que sin estudios no ibas a encontrar un trabajo decente en tu vida, por lo tanto nos dedicamos a estudiar en la universidad, luego resulta que también había que hacer un máster que cuesta una pasta, porque mientras tanto las universidades ya están al servicio de las empresas privadas, pero bueno, el caso es que por mucho que estudiemos no conseguimos aquí tener un empleo digno. Es más, ya se ha asumido que la juventud está en el paro y por lo tanto cualquier empleo, por muy malo que sea, lo tenemos que aceptar, porque ¿cómo podemos ser tan exigentes con el paro que hay de ir a pedir empleos decentes? ¿Vale? Y esto me lo repite todas las veces que le veo el responsable de recursos humanos del CIE donde trabajo, que cuando hablamos de las condiciones o del convenio o del hecho de que este año nos han quitado 22 días de paga extra, nos han congelado el sueldo, cosas de este tipo, siempre me dice, pero hombre, pero si la gente joven no está en el paro, vosotras por lo menos tenéis un empleo. Y claro, puesto que nosotras por lo menos tenemos un empleo de mierda, no tenemos el derecho ya de quejarnos si nos quitan 22 días de paga o todo lo que nos están haciendo, en mi caso, en muchísimos otros casos, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda a la juventud? Pues lo primero que nos queda es la esperanza, porque esto lo podemos cambiar, ¿vale? Estamos hablando aquí de una situación muy mala, pero me gustaría también animar a la gente que nos está escuchando, que no tenemos por qué aceptar y asumir lo que el capitalismo nos ofrece, sino más bien todo lo contrario, y que lo que hace falta es que la juventud también se organice para cambiar la situación, pero entiendo que de esto hablaremos un poco más tarde, ¿no? Vamos a ir con el tema de la organización. Ya que estás hablando tú, Sara, ¿cómo se tiene que organizar la juventud? Como si está viendo personas ahora que se definen de izquierdas pero que no están organizadas, o que se definen de izquierdas pero son críticas con sindicatos o con partidos, ¿qué les dirías a ellas? Pues bueno, yo por un lado, hablando estrictamente del tema laboral, lo que decía antes, que hace falta organizarse en un sindicato. Y bueno, a lo mejor el panorama sindical que hay ahora en España no nos satisface excesivamente, pero yo entiendo que los sindicatos son los trabajadores y trabajadoras que están en ese sindicato. Si los trabajadores y trabajadoras nos queremos organizar en el sindicato, conseguiremos que el sindicato sea de verdad una herramienta útil y combativa que nos sirva para conquistar nuestros derechos, ¿no? Y tener un empleo digno, una vida digna. Y luego, en general, lo que yo veo es que hemos llegado a un momento en el que ya tenemos que aprovechar la ocasión y darle la vuelta de una vez a este mundo. Entiendo que ya desde la base hay que crear ese poder popular del que tanto hablamos, para que desde la base ya empecemos a construir algo distinto, empecemos a relacionarnos entre nosotros de manera distinta, empecemos a construir de verdad otra sociedad con otros valores. Y no es fácil, nadie dijo que lo fuera, pero bueno, a nosotros la elección, si no queremos organizarnos, si no queremos empezar a trabajar desde la base y crear poder popular, pues nos queda la miseria a la que nos está condenando el capitalismo. Fernando, tú eres de Comisiones Obreras, eres responsable. Pero Comisiones Obreras también tiene muchas críticas. ¿Qué responderías? ¿Qué dirías en base a esa organización sindical? Yo lo primero que diría, que a todas las críticas que se hacen al sindicato, pues que sí, que es verdad, y que más vale que los jóvenes o la gente haga sindicalismo, porque si no otros harán sindicalismo por ellos. Y entonces pasa lo que pasa. Pero también voy a romper una lanza por el sindicato, no por el mío, sino por todos. Porque el sindicato no es Tojo y Méndez firmando acuerdos chorras en la Moncloa, o saliendo haciendo declaraciones de no sé qué, o el responsable de banca diciendo cualquier tontería. El sindicato es Manolo, delegado que se juega todos los días el puesto de trabajo por defender a sus compañeros en una pequeña empresa. El sindicato son los compañeros de HP que han convocado una huelga indefinida, eso también es sindicato. El sindicato son los compañeros que convocaron la huelga de la minería. El sindicato es el delegado que todos los días se juega a continuar en el puesto de trabajo, simplemente por el hecho de presentarse a unas elecciones, como recientemente en el caso de FCC, empresa mafiosa que chantajea
y acaba de despedir a un trabajador por presentarse en las listas de comisiones obreras. Eso también es el sindicato. El sindicato es el compañero Lauren, que es el responsable de la sección sindical del Corte Inglés y que acaba de ser despedido por eso precisamente, ¿vale? Y muchos dirán, los sindicalistas son todos unos chorizos, unos vendidos, unos no sé qué, no sé cuántas. Pues que vayan y se lo digan al compañero Lauren, ¿vale? O que se lo digan al compañero de FCC que acaba de ser despedido, ¿vale? Es decir, gente que se juega su puesto de trabajo, gente que se juega su pan por intentar defender a otros compañeros. Eso también es el sindicato. Y aún es más, bajo mi punto de vista, eso es el verdadero sindicato. Por desgracia, no todo el mundo está sindicado, por desgracia no llegamos a todos los sectores, por desgracia el sindicato es una maquinaria demasiado grande y poco ágil que no llega a los nuevos sectores productivos, ¿vale? En el que sobre todo están los jóvenes, ¿vale? El sindicato tiene muchas pegas, pero el sindicalismo siempre tendrá que haber, y el sindicalismo actual no mejorará quedándonos en nuestro sofá o saliendo a la barra del bar diciendo es que el Tojo es no sé qué o el Méndez no sé cuántas. Yo estoy de acuerdo, pero así no se mejora. Y ya Iván, después de lo que ha dicho pues Fernando, mira, tú que estás más activo en la huelga de HP, cuenta un poquito también el tema del sindicalismo en su versión más cañera. Un comentario solamente, ¿vale? Con respecto a lo que han dicho los compañeros anteriores. Creía que no, pero al final sí que le voy a llevar la contraria a Fernando. O sea, las críticas al sindicato, pues mira, yo no. Y los que me conocéis, los que me conocen, saben que le hago muchas críticas a mi sindicato. Pero por norma general no. Porque, reforzando lo que han dicho ellos, la mayoría de las críticas o son exageradas, muchas de ellas, o son directamente falsas, o, como soy un tío que me gusta quedar mal cuando voy a los sitios, lo voy a decir sin ningún tapujo, o las hacen que no tienen legitimidad para hacerlas, ¿de acuerdo? Porque, como decía Fernando, hay mucha gente que se parte la cara todos los días por defender lo que puede. Y el que se queja donde no se tiene que quejar de los sindicatos no está aportando nada. O sea, como decías al principio de esta intervención, los sindicatos no es que te parezca, es que lo son. O sea, los sindicatos son la unión y la organización de los trabajadores. No son las estructuras ni son quienes firman los acuerdos. Entonces, si de verdad queremos hacer algo, vamos a hacerlo donde lo tenemos que hacer, que es dentro de los sindicatos y no fuera. Ahora, perdóname, me he enrollado un poco. Voy al tema de HP. Me decías que comentase un poquito cómo está la situación, más o menos. Sí, esa acción sindical en HP. Bueno, pues a ver, como os decía, los nuevos sectores, el sector servicios, por norma general, es un sector mucho menos movilizado que lo que es la industria tradicional, ¿vale? En la industria hay una cultura sindical que no existe en los nuevos sectores, y como no puede ser de otra manera, los informáticos no son menos. Pero bueno, hemos ido viendo cómo estos últimos años, ha habido... Disculpa, es que se me ha parado el casco y no oía, creía que no estaba saliendo. Ha habido procesos parecidos al que está ocurriendo en HP, y todos han sido tomados casi con normalidad, ¿de acuerdo? O sea, ha habido reducciones salariales, ha habido expedientes de regulación, y se han empobrecido y se han dejado en la calle a muchos trabajadores del sector de la informática. Pero bueno, ha llegado HP, que es una empresa potente en España, con más de 8.000 trabajadores repartidos por todo el Estado. Han planteado una modificación de las condiciones de trabajo, además de haber estado despidiendo durante estos últimos años a más de 200 trabajadores, poquito a poco, sin hacer un expediente, pero lo han hecho. Y se han encontrado pues con una posición fuerte, ¿vale? Ahora estamos en una huelga indefinida que empezó el pasado lunes y que está teniendo en todo el estado un seguimiento de entre el 80 y el 90% en todos los territorios. Además está viendo, bueno, si la gente que esté por las redes estará viendo que hay mucho movimiento, está habiendo unas asambleas muy seguidas. La repercusión mediática que está teniendo es bastante importante también. Recomendar un artículo, si lo encontráis, creo que está en en el diario.es, un artículo que se llama Los informáticos salen de la mina, donde hacen una comparación entre los mineros y los mineros del siglo XIX, principios del siglo XX,
y los mineros, o sea, y los informáticos del siglo XXI, que refleja bastante bien la situación desde un punto de vista de lo necesarios que eran los mineros en su día y los informáticos hoy para el desarrollo de la actividad diaria, y sobre todo la comparación de lo que puede significar la movilización de unos y la movilización de otros a día de hoy. Bueno, pues a modo de reflexión estaría bien que acabemos con una ronda de valoraciones que fuera sobre todo dando pie a una serie de alternativas. ¿Qué futuro veis a esta realidad y qué alternativas creéis que son las que tiene que haber a todo este paro y a todo este sector laboral? Así que, Sara. Bueno, yo en general, la alternativa es la que nosotros queramos construir. No pensemos que la alternativa viene porque nos la trae alguien de no sé dónde. El futuro es el que nosotros seamos capaces de conquistar con nuestro propio esfuerzo. Por lo tanto, entiendo que sí que cabe tener esperanzas y motivarnos y seguir adelante a pesar de todo lo que ocurre. Ya lo hemos dicho la Juventud Comunista en muchas ocasiones, que entre paro y emigración nosotros elegimos revolución y lo tenemos muy claro. Ahora, para hablar de cosas ya muy, muy concretas, yo entiendo que hay otra manera de hacer política, y si queremos hablar de más bien corto o medio plazo, para evitar hablar, no sé, de un mundo ideal que construiremos con esta revolución, pues, en muchas ocasiones hemos hablado de que hay dinero para hacer otras políticas. Lo que pasa que en lugar de dedicarlo a una cosa, pues se lo dan a Bankia o cosas de este tipo. O sea, hay muchas propuestas relacionadas con una reforma fiscal progresiva y todas estas cosas, porque sí que hay recursos para que se haga política de otra manera. En principio eso, no sé, tampoco hay otra cosa así muy concreta de la juventud que se me ocurre ahora mismo. Alternativas y futuro. Sin obviar, claro, que la alternativa a esto es terminar con el capitalismo y con la construcción del socialismo, por supuesto, pero sí que mientras se construye el socialismo, la alternativa es hacer políticas que estimulen la creación de empleo. Lo primero es apostar por un tejido industrial fuerte al servicio del ciudadano, un tejido industrial que sea cumplidor con el medio ambiente, ¿no? Y sobre todo que nos permita crear toda una red de empleo alrededor de un sector muy fuerte. Yo no quiero terminar sin decir, porque yo RQR, ahora durante los próximos días va a haber mucha gente que esté diciendo que en mayo ha habido récord de creación de empleo, y puede que sea cierto si vemos las cifras, pero voy a decir que el empleo yo creo que solo deberíamos definir como empleo aquello que sirve para crear proyectos vitales a las personas, y que un salario de 700 euros no sirve para crear proyecto vital a nadie, y que por lo tanto para mí eso no es empleo, ¿vale? Entonces, aquellas personas que digan se han creado no sé cuántos puestos de trabajo, hay que hablar de qué condiciones estamos hablando, porque si un puesto de trabajo solo sirve para ahondar más en la miseria, no es un puesto de trabajo a mi entender. Iván, estaría bien que concluyeses hilándolo con el tema de HP. ¿Qué futuro queréis y cómo lo veis? Bueno, pues a ver, cómo está el futuro en HP es bastante impredecible, ¿de acuerdo? Mañana hay una reunión en Madrid en la que se va a hacer un último intento de llegar a un acuerdo. Yo también lo voy a decir, en principio soy partidario de cualquier acuerdo que nos pueda ofrecer la empresa en los términos en los que está, no aceptarlo, porque cualquier acuerdo supone una pérdida de derechos, ¿de acuerdo? Una pérdida de derechos para los que estamos ahora, pero que somos los que menos perderíamos, porque es que todo lo que nosotros hacemos hoy afecta sobre todo a los que vendrán mañana, afecta a la gente que está en paro y que les van a dar un empleo, que no es un empleo, que es una semiesclavitud, porque tendrán que trabajar por 4 duros. Y demás, afecta a los jóvenes que se tienen que incorporar al mercado laboral, y es la herencia que les dejamos, porque la gente que tiene una trayectoria profesional ya de años o de décadas, por mucho que les empeoren las condiciones, probablemente logrará subsistir, pero sobre todo lo que más preocupa es la herencia que dejamos, y hay que cambiar nuestra forma de ver las cosas, y yo estoy de acuerdo también pues con lo que comentaban ahora de que hay que reforzar sobre todo el tejido industrial, empezando por la industria agroalimentaria. Es lo que os comentaba antes. Primero tenemos que ser capaces de subsistir por nosotros mismos, ¿de acuerdo? Tenemos que crear un tejido que nos pueda permitir, y eso es la industria agroalimentaria. Después la industria
clásica, la industria del metal, pero sin que esto signifique que tengamos que dejar otras cosas, pero como los servicios. Podemos compaginar las dos cosas y cambiar el chip de cuál es nuestro papel en nuestra sociedad y que nuestra sociedad respecto a otras sociedades, que está siendo muy secundario. Y una última reflexión me piden por aquí a mi izquierda. Sí, ya no es una cosa exactamente de juventud, por eso he dejado hablar a los compañeros primero. Lo que quería aportar simplemente es que tenemos también que avanzar hacia otro modelo que sea completamente distinto, en el que tengamos una idea distinta de economía, una economía en cuyo centro no esté el beneficio, el dinero, sino que esté, lo que dice Fernando, la posibilidad de vivir, de tener una vida digna, ¿no? Y también tenemos que cambiar un poco el chip, porque hasta ahora cuando hablamos de trabajo siempre pensamos en trabajo remunerado, pero hay todo un trabajo no remunerado del que se han encargado históricamente principalmente las mujeres, que siempre ha sido un trabajo invisible, invisibilizado voluntariamente por parte del capitalismo aliado con el patriarcado, que es un trabajo que tenemos que hacer visible, porque es un trabajo imprescindible, que ha sido imprescindible para que a lo largo de siglos, bueno, igual me estoy pasando, los hombres y todas las personas hayan podido ir a trabajar cada día, porque había alguien que en casa se ocupaba de toda una serie de tareas de las que nadie se ha querido ocupar casualmente durante todos estos años. Es más, ahora con la crisis lo que está ocurriendo es que vengan las mujeres otra vez a casa, que en realidad para lo que valen las mujeres para estar en casa con los críos, y que los que trabajen sean los hombres, ¿no? Y otra cosa que quería apuntar ya súper rápido, porque no creo que haya mucho tiempo ya, el tema de la soberanía alimentaria, que creo que es otra cosa que tenemos que entender, porque a través de la soberanía alimentaria decidimos qué queremos hacer con nuestra tierra, cómo queremos vivir, alimentarnos, y de esta manera no seremos esclavos de las multinacionales, que es lo que está pasando ahora mismo. Pero bueno, me quedo aquí para no alargarme demasiado. Pues cerramos ya esta misa, así que Sara, muchas gracias por venir. A vosotros, hasta pronto. Fernando, también muchas gracias. Gracias a vosotros. Iván, también muchas gracias. Un placer. Y ánimo en la lucha de HP. Gracias, ahí estamos. Y también ánimo vamos a dar al pueblo turco, porque como sabéis, estos días están, digamos, 4 o 5 días de revueltas, y el otro día pues murió un chaval de 22 años, ayer un policía le voló la cabeza a otro, incluso hay imágenes, está habiendo mucha muerte, mucha represión, y sobre todo represión a los compañeros de trabajadores y represión hacia toda esta masa trabajadora que tanto en Turquía hoy como a lo largo de toda la historia ha luchado por los derechos laborales que hoy en día tenemos y conservamos. I love to see you walk up and down the floor when you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. All my feet. Las manifestaciones seguirán durante el fin de semana. Comenzaron para protestar contra el proyecto de urbanización del parque, pero poco a poco la naturaleza de las manifestaciones ha cambiado. La mayoría de los manifestantes no solo protestan contra el proyecto, sino contra la actuación del gobierno, que nunca tiene en cuenta la opinión de la gente. Podemos hablar de un movimiento del pueblo de Estambul. Burada gerçek anlamıyla bir
cosas sin perdón. No sé cómo puedes dormir. Soy la pipa del cabrón. Soy el que tiñe la razón. Soy las ruedas del furgón. Sangre en la manifestación. Él tenía ganas de luchar. Él tenía un sueño que cumplir. Razones para protestar y ganas de vivir. Su memoria no se perderá. Nuestras voces no podrán callar. Su muerte nos olvidará. Soy la pipa del cabrón. Soy el que tiene la razón. Soy las ruedas del furgón. Sangre en la manifestación. La pipa del cabrón. Sabe que tiene la razón. Sabe las ruedas del furgón. Sabe la manifestación. Sabe la pipa del cabrón. Sabe que tiene la razón. Sabe las ruedas del furgón. Sangre en la manifestación. A los que han tenido que dejar el pellejo por un ideal, a los que han muerto por luchar contra el puto capital, a los que han caído por soñar, muertos de un sistema criminal. Por todos hoy quiero llorar. Soy la pipa del cabrón. Soy el que tiene la razón. Sangre en las ruedas del furgón. Sangre en la manifestación. Exactamente ese tiempo. ¿Cuánto le debe el mundo al sacrificio de los españoles que lucharon casi sin armas contra la barbarie fascista? Pero aún sin poder valorarla exactamente, todos sabemos que el valor de ese sacrificio fue enorme. Cuidado, cuidado, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, somos los mismos que cuando empezamos. ¿Harto de la desinformación? Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Y en el programa de hoy además también vamos a tratar el tema de la lucha de los compañeros que están encerrados en el hospital luchando por los derechos públicos. Y para eso hemos contactado con José Luis, que está en el clínico, encerrado. Es un compañero de CGT, estuvo aquí hace unos meses y, según me ha dicho, ha empezado hoy una huelga de hambre. Así que esperemos que esté con fuerzas para contestarnos. José Luis, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Buenas noches. Aquí andamos. ¿Cómo va ese primer día de huelga? Bueno, va bien. Muy bien. Que aquí con otras compañeras también, que han iniciado también el ayuno. Bueno, y cuéntanos un poquito, así por empezar, ¿qué está pasando ahí en este conflicto?
Bueno, pues las compañías que trabajan en la limpieza de los centros sanitarios llevan ya 17 días de huelga. Una huelga donde lo único que reivindican es que no les roben lo que ya tienen conseguido y que respeten el convenio que tienen, ¿no? Y la huelga pues está siendo muy dura, ha provocado ya 3 despidos y como reacción pues una miembro del comité de huelga junto con nuestros compañeros pues hemos tomado esta decisión de aumentar la presión recurriendo a la huelga de hambre. ¿Qué estáis pidiendo exactamente con esta huelga? Pues en este momento, tanto con la huelga laboral como con el ayuno con la huelga de hambre, lo que se está pidiendo es primero que respeten el convenio de las trabajadoras de limpieza de centros hospitalarios, que quiere reventarlo la patronal y la consejería del gobierno de Rubi. Lo que exigimos es que se normalice la situación dentro de los hospitales, que se está deteriorando rápidamente por el problema de la suciedad, como es lógico, y lo que exigimos sobre todo es que readmitan a 3 trabajadores que han despedido injustamente. Esta huelga, cuéntanos un poquito más, es una huelga indefinida, pero supongo que habrá unos servicios mínimos. ¿Qué servicios mínimos os han impuesto? La huelga está convocada indefinida y los servicios mínimos por parte del gobierno oscilan entre el 80 y el 100% de la plantilla, ¿no? Con la intención de ahogarla desde el primer momento. Sin embargo, la actitud que están teniendo tan extraordinariamente combativa las mujeres de la limpieza, esto no es una cosa que venga de ahora, viene de una tradición del gremio, que ya en el 79 convocó una huelga de 15 días con la que consiguió ganar mucho de lo que hoy tiene. Pues esa actitud de lucha está consiguiendo que se vaya reduciendo poco a poco la actitud tan desafiante que hay por parte de la patronal y que empiece a plantearse la posibilidad de una solución al conflicto a un plazo razonable, ¿no? ¿Cómo estáis viendo la lucha? ¿Estáis teniendo apoyo por parte de compañeros que estén fuera del sector? Mira, nosotros estamos viendo sobre todo más lo que hay dentro del sector, aunque sabemos que se está viendo a través de Twitter y de otras redes toda la movilización con mucha simpatía. Hay que tener en cuenta también además una cosa, que esta huelga no es una huelga que determine solo el futuro laboral de las compañeras que trabajan en la limpieza, sino que es también un experimento, un campo de experimentación por parte del gobierno para ver cómo se va a desarrollar y qué resistencias pueda tener su proyecto de privatización de la sanidad pública. Por eso es tan importante, por eso también es cierto que ha trascendido los límites de una huelga exclusivamente laboral, ¿no? O sea que va más allá del aspecto gremial y el objetivo va más hacia lo público, ¿no? Sí, bueno, primero porque la posición que tienen las compañías siempre han tenido históricamente, pese a ser una contrata, es de que trabajasen como una trabajadora más de lo público. Hay que tener en cuenta que sus condiciones, tanto laborales como salariales, son exactamente igual que las que tiene una trabajadora del hospital de su misma categoría, ¿no? Y además, ellas son conscientes de que, lejos de ser un conflicto de corte exclusivamente laboral, aquí hay intereses políticos para intentar que salgan adelante 2 estrategias claves del Partido Popular, que una de ellas es la privatización de la sanidad pública y el deterioro de los servicios públicos, y la otra es la imposición de la reforma laboral, ¿no? Vamos a avanzar un poquito a esa lucha y sobre todo a esta huelga que estáis haciendo. ¿Hasta dónde queréis llegar con la lucha? ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar? Mira, parece que es una cosa contradictoria. En lo laboral y en lo económico no se pide llegar a ninguna parte, sino quedarnos exactamente donde estamos. Sin embargo, en lo social y en cuanto a la lucha, la gente está en actitud de llegar hasta el final. Ha habido 2 episodios muy fuertes, ayer por la mañana y hoy por la mañana, en el centro Miguel Servet, en el que han sido introducidos por la patronal un grupo de esquiroles de revientahuelgas no contratados para intentar desactivar el conflicto, pero que han sido rodeados en un determinado momento por los propios piquetes que se mantienen constantemente alerta de la situación de las trabajadoras.
Ayer un operativo de más de 20 policías entró a desalojar los sótanos del hospital para facilitar la salida de esos esquiroles. Hoy se ha vuelto a reproducir la situación, pese que había un compromiso para no incumplir lo que son las condiciones de una huelga legal, pero los trabajadores han vuelto otra vez a acercarlos y a obligarlos a salir sin ponerse a trabajar. Yo las he visto con un ánimo, con un espíritu de lucha extraordinario, y por primera vez yo empiezo a creer claramente que la huelga la vamos a ganar, ¿no? Cuéntanos un poquito más esto de los rompehuelgas. ¿Los ha enviado la empresa? ¿Sabéis que los envía la empresa o son rompehuelgas sin más? No, son gente que ha estado la gente de la empresa que ha estado recabando para que entrasen a trabajar sin contrato, porque no se pueden, lógicamente en el periodo de huelga no se puede contratar gente para ocupar el espacio del trabajador que está en huelga. Entonces es gente que sabe que va a trabajar en esas condiciones, que está quizá acuciada por el hecho del paro tan bestial que existe en este momento en Aragón, pero que saben que esto se está produciendo de manera ilegal, ¿no? Ahora, ya te digo que la respuesta en ese sentido por parte de las compañeras ha sido tajante, tanto ayer como hoy he podido presenciarlo en directo acompañando a los piquetes y al propio comité de huelga, y la moral, pese al cansancio, a las presiones, a las amenazas que ha habido, que han llevado, por ejemplo, en el centro de un hospital clínico que 5 trabajadoras tuvieran que recurrir al servicio de urgencias por problemas graves psicológicos, ¿no? De presión, de amenazas y todo esto. Pese a todo ello, la gente se está comportando de una manera pues ejemplar, ¿no?, en cuanto a lo que son la lucha por los derechos de los trabajadores. Y entre esa lucha, entre vosotros que os habéis puesto en huelga de hambre, decías que para protestar por los despidos que ha habido. Sí, entre otras cosas para protestar por los despidos y para exigir que el gobierno intervenga en el asunto y lo solucione de una manera correcta, ¿no? Porque en realidad en manos de quien está la solución de este tema es en manos del gobierno de Aragón. Hay que contar que estas contratas simplemente lo que hacen es coger el dinero que el gobierno de Aragón les entrega para que ejecuten un servicio y administrarlo. Ellos no tienen ningún tipo de riesgo, ni de inversión, ni nada parecido. Son empresas absolutamente especulativas y de corte muchas veces pues pirata, ¿no? ¿Hasta dónde os veis llegando en esta huelga de hambre? Bueno, pues de momento el comité de huelga ha convocado una manifestación para el 23 de este mes, o sea que tenemos 19 días por delante para que se vayan haciendo la idea de que esto va hasta el final. Hasta el final. Hasta el final, sí. Bueno, ¿y qué futuro le ves a la lucha? La veis que decías que la estás viendo que es posible que la ganéis, que haya actitud. Sí, yo estoy convencido de que existe condiciones para ganar la huelga y que el gobierno no va a poder con estas mujeres. Ya lo demostraron antes y bueno, en el tiempo nos veremos, como se dice, ¿no? Porque las veo de una fuerza extraordinaria, infinita. Ojalá esto fuese más extendido dentro de la propia sanidad aragonesa, porque tendríamos garantizado que la privatización no pasaría por aquí. José Luis, estaría bien que ahora nos contaras un poquito las movilizaciones que hay. Tengo entendido que a las 5 de la tarde o a las 6 suele haber concentraciones, pero que hay más concentraciones. Estaría bien que dijeras las concentraciones que hay y las formas de apoyar esa lucha. Mira, va a haber, digamos, 2 líneas. Una es la que marca el comité de huelga y otra la de la gente que estamos apoyando la movilización. Y en concreto, pues, te puedo decir, mañana a las 10 de la mañana se van a concentrar la gente en las Cortes de Aragón. A las 5 de la tarde van a realizar una fregada simbólica de la Plaza del Pilar. Pero gente que estamos apoyándoles, a las 7 de la tarde vamos a estar, y que estamos en huelga de hambre, vamos a estar repartiendo propaganda a la gente en la Plaza de España. Y esto mismo se repite todos los días. Hay concentraciones a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde en el Hospital Clínico, en la Puerta, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde en el Miguel Servet. O sea que las movilizaciones no solo son diarias, sino que además son constantes y a veces pues coinciden en hasta 5 o 6 ocasiones por día,
se producen movilizaciones, concentraciones y actos de agitación en favor de la huelga, ¿no? José Luis, para despedir, estaría bien que lanzaras una reflexión final y un mensaje sobre esto que está pasando. Habría muchas cosas que se podría comentar, pero yo creo que la más importante, de la que están participando gente de este colectivo de trabajadoras, pero también sanitarios que estamos colaborando con ellas, es del extraordinario testimonio de lucha y de dignidad que están dando estas mujeres, y que está provocando continuamente pues rostros surcados de lágrimas de la emoción de demostrar que sí que se puede, y que precisamente, como está sucediendo en muchas ocasiones, son las mujeres quienes precisamente están dando el más alto ejemplo de dignidad y de combatividad, ¿no? Bueno, pues con este mensaje nos despedimos. José Luis, muchas gracias y mucho ánimo y toda la solidaridad. Muchas gracias a Iskra y a vosotros. Venga, un abrazo. Un abrazo. Y ahora vamos a continuar con un tema nuevo, que es el de la música comprometida. Compromiso que veíamos ahora con José Luis, compromiso que veíamos antes con los compañeros del sindicato. Así que compromiso ahora vamos a ver otra forma de hacer revolución, otra forma de hacer compromiso es con la música. Estamos recibiendo a grupos, hemos abierto aquí un pequeño espacio para que los grupos con música comprometida que estéis empezando nos enviéis vuestras canciones, y nosotros aquí las pondremos y iremos un poco presentando cada semana, cada programa, un grupo diferente.
estaré con ustedes siempre, pase lo que pase, cueste lo que cueste, y les prometo que viviré con ustedes, que lucharé con ustedes y que venceré con ustedes para seguir haciendo realidad el sueño del socialismo. Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Y recordamos el nombre del grupo, que no he dicho antes, así que no lo recordamos. Se llama Tocado y Hundido, ¿vale? Tocado y Hundido. Un grupo de chavales de aquí de Zaragoza. Y de aquí de Zaragoza también vamos a ver qué nos dice la gente en las redes sociales, ¿no? Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo. Bueno, vamos con el Twitter. Víctor nos comenta: el paro no es causa del salario mínimo, como dicen los liberales, es una maniobra de la burguesía para aumentar su beneficio. Nacho: atacar a los convenios es atacar al conjunto de la clase obrera, dejando desnudos a los trabajadores frente al patrón. Carlos nos comenta: la reforma laboral es una herramienta de la lucha de clases. No verlo es como no ver el vasallaje en la Edad Media. Skalashnikov dice: a pesar de y con ellos otros tantos los cuales les apoyamos. Marina: el capitalismo necesita paro. Si cobra la mano de obra, tu fuerza de trabajo vale menos. Y así poco a poco te esclavizan. Y Carlos: crítica a los sindicatos lo que haga falta. Crítica al sindicalismo, ninguna. Hoy nuestra sección de Hollywood contra el comunismo la hemos cambiado momentáneamente y va a ser Hollywood contra el capitalismo. Hemos elegido una película de 1987 que se llama Wall Street, dirigida por Oliver Stone y guionizada también por él, en la que un joven broker asciende en el mundillo gracias a su mentor, que es Michael Douglas, y al final de la película le traiciona, entonces queda al descubierto toda la farsa que es el mundo de la especulación y de la bolsa en general. Dime, Gordon, ¿dónde termina todo, eh? ¿Detrás de cuántos yates puedes hacer esquí acuático? ¿Cuándo tendrás suficiente? No es cuestión de tener suficiente. Esto es un juego. Alguien pierde y alguien gana. El dinero ni se gana ni se pierde. Sencillamente pasa de una mano a otra, como por arte de magia. ¿Está claro? Ese cuadro de ahí lo compré hace 10 años por $60.000. Hoy en día vale 600.000. La ilusión se ha vuelto realidad y cuanto más real se vuelve, con más desesperación se desea. Capitalismo absoluto. ¿Con cuánto te conformas, Gordon? El 1% más rico de la población del país posee la mitad de la riqueza nacional, $10 billones. La tercera parte procede del trabajo y 2/3 proceden de herencias, intereses sobre intereses acumulados para viudas e hijos idiotas. Lo que yo hago, que es pura especulación, es muy distinto. El 90% de los americanos no tiene nada o tiene muy poco. Yo no creo riqueza. Yo poseo. Nosotros hacemos las normas, las noticias, la guerra, la paz, el hambre, el precio de una hoja de papel. Nosotros sacamos el conejo del sombrero mientras los demás están sentados preguntándose cómo lo hacemos. No serás tan ingenuo que creas que vivimos en una democracia, ¿verdad, Buddy? Esto es un mercado libre y tú eres parte de él. ¡Yeah! ¡Chicos del maíz! ¡Habeas corpus! Y ya vamos finalizando, cerrando un poquito el programa.
con la sección de la redacción, los chavales de aquí de Zaragoza, que nos traen siempre, nos desmontan la actualidad de una forma muy crítica. Sabéis que los tenéis en www.laredaccion.org. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. El trabajo quizás sea la muestra perfecta del estado de las cosas. No estamos ante una crisis, mucho menos ante la búsqueda de una solución para ella. Vivimos un cambio de ideología global, la imposición de un capitalismo más inhumano y antisocial todavía. En cada crisis del capitalismo se presenta una oportunidad para superarlo o para favorecer su envalentonamiento. Estamos sin duda en el triunfo de la segunda opción, y ello conlleva que sus víctimas preferidas estemos cada vez más desvalidos, pero también que las raíces del cambio puedan asomar en nuestra conciencia. Popularizadas por nuestros gobernantes y asumidas gracias a los medios de comunicación por la mayoría de la población, la culpabilidad, la necesidad de cambios sociales y no macroeconómicos en nuestra sociedad, la austeridad y el fin de los antes conocidos como única salida a nuestro presente, dieron paso a su plasmación real. Legitimadas poco a poco en un proceso largo y diario mediante el bombardeo de mensajes, muchos atacan aún hoy las supuestas soluciones que nos dictan, soluciones impuestas desde las instituciones supranacionales o financieras, por ello antidemocráticas. La crisis la generaron ellos y la pagamos nosotros. ¿Y qué es lo único que tenemos? Trabajo y consumo. Vivimos en una sociedad consumista y que, también, tiene la manía de alimentarse para sobrevivir. Por ello, el consumo, que sí puede dañar a nuestros dañadores, no es una vía de protesta viable. El trabajo depende de ellos y, de momento, es la manera en que podemos saciar nuestro consumo. Así, los poderes, aprovechando la crisis y la legitimación de sus mensajes a través de los medios, vienen precarizando nuestra vida laboral. A ello hay que añadir que las empresas ya no necesitan, si es que alguna vez en este país lo hicieron, reinvertir lo ganado para mejorar la producción. El beneficio está en el dinero ficticio de los mercados, en los sacrosantos mercados. Es un proceso que viene de lejos. En España desde los tiempos de Felipe, siendo generosos, con la legalización de las ETT y los trabajos temporales. Proseguido por Aznar como un modo de maquillar las cifras del paro mediante trabajadores precarizados y temporales. Hoy asistimos al maquillaje de la realidad con uno falso, de las cifras del paro registrado. Mayo siempre trae buenas cifras. Sabemos lo que pasará. Unos hablarán de esperanza y otros de que el paro estacional no demuestra ni mucho menos eso. Los segundos tendrán razón. Pero sabemos, señor Rubalcaba, que ustedes hicieron lo mismo y comparta la culpa y la implantación del modelo laboral que sufrimos. Causa de más de 6 millones de desempleados. Mañana ya nadie hablará, quizá Maruenda, de esas cifras. Retomarán los discursos con que nos bombardean, el sálvase quien pueda de los emprendedores, el mucho prefieren cobrar menos pero tener trabajo, el váyanse a Laponia si es necesario, el espíritu aventura de la juventud, el lamentable habrá que trabajar más y ganar menos. No son, como siempre decimos, mensajes inocentes, son parte de una estrategia orwelliana. Dentro de unos meses, quizá unos años, ya nadie verá extraño tener un mini-job, un trabajo frustrante que no le otorgue identificación como obrero, estatus laboral o estabilidad personal. Seguiremos siendo esclavos de un sistema injusto, pero esclavos mal pagados, con una vida laboral limitada a la franja entre los 35 y los 45 años, y con el futuro de las pensiones en el aire, sin estabilidad personal y sin conciencia de clase. ¿Qué obrero se puede sentir tal cosa cuando su labor se limita a un contrato de una semana, en diversos oficios y sin posibilidad de entablar relaciones duraderas con sus compañeros de profesión? Mientras tanto, los sindicatos mayoritarios, el único apoyo conocido para los trabajadores hasta hoy, tienen miedo a la calle y rechazan o amenazan abiertamente a los movimientos y protestas sociales. Víctimas de una irrealidad en la que no perciben que bajo su bandera cada vez se sitúan menos y su poder de convocatoria desciende, pues su mensaje parece limitarse a la defensiva de lo que algunos llaman laborismo, el modelo de trabajo de nuestros padres. No queremos que el trabajo
que nos imponen hoy, que nuestro país tuvo su inicio con la reforma laboral de ZP y la más reciente del PP, tampoco el del pasado. Queremos replantearnos el modelo de vida laboral, justicia, propiedad de los medios, estabilidad y mayor tiempo de ocio. Pero mañana, lamentablemente, veremos aprobadas nuevas reformas que nos conducirán a un futuro más precario e inseguro. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org. Y bien, vamos con las convocatorias de esta semana. Mañana 6 de junio hay actividades de stop desahucios contra CaixaBank. Hay muchas, así que os voy a decir cuál es la web y os metéis ahí, que están todas bien detalladas. stopdesahucioszaragoza.wordpress.com. Repito, stopdesahucioszaragoza.wordpress.com. El jueves a las 7 hay asamblea de Marea Ciudadana en la Federación de Barrios de Zaragoza. Y el 16 de junio se convocan manifestaciones en todo el estado por parte de la Cumbre Social. Y os recordamos también la que ya nos ha dicho el compañero de limpieza José Luis, y es que el miércoles 5, es decir, mañana, a las 10 en las Cortes hay concentración, y a las 5 en la Plaza del Pilar. El jueves 6 a las 10 en el Clínico, a las 11 en el Miguel Servet y a las 5 de la tarde en Consejería. Y el viernes a las 10 en el Ramón y Cajal, y a las 11 en el Hospital Provincial. Seguimos con las convocatorias. Estamos en las 18ª Jornadas de Economía Solidaria, que empezaron el lunes, y nos quedaron 2 charlas. La de mañana, miércoles 5 de junio a las 8 en el Joaquín Roncal, titulada "De la renta mínima de inserción a la renta básica de las iguales". Luego otra charla también el jueves a las 8, siempre en el Joaquín Roncal. Lo del jueves a las 8 es una obra de teatro a cargo del grupo de teatro La Rueda Teatro Social, y la obra se llama Los Rodríguez, una familia en crisis. Y además, el sábado 8 de junio, en la Plaza San Bruno, aquí en Zaragoza, durante todo el día, tendrá lugar la 4ª Feria de Mercado Social en Aragón. Habrá stand de entidades, productos y servicios del mercado social, animación de calle, talleres, exposiciones, verbo popular y concierto, en fin, una cita para no perder. Y el viernes 7 de junio a las 12, en la puerta del Corte Inglés de Sagasta, concentración para protestar contra el despido del compañero Pablo por ir en las listas de una candidatura del sindicato en la empresa FCC, y por el despido del compañero del Corte Inglés, del responsable de la sección sindical. Y bueno, el uso del género masculino, como sabéis, no significa la exclusión del género femenino en el programa. Desde aquí nos reafirmamos en nuestra política feminista, pero hay que reconocer que hay dificultades para trasladar esta política al lenguaje. Nos despedimos ya, muchas gracias por estar ahí. Este jueves tendremos la redifusión a las 12 de la mañana. Esperemos que antes del jueves aparezca la pinta de nazi que hay en el Mercado Central. Y subiremos al blog todo mañana. Podréis escucharnos, ya sabéis, a través de www.iskraradio.tk. Nos vemos la semana que viene, que será un especial sobre educación. Buenas noches. El año bancario ha sido catastrófico. Solo hemos ganado 500.000 millones. Le pagan poco dinero.
Un noble de Baviera que caza venados contra un pastor de los mares que caza lobos furtivamente. Es algo más que un enfrentamiento entre dos naciones. Es la esencia de la lucha de clases. Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel et dans le... Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria ante las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Combatida y vencida.